amigos de T Intervalo 5, el día de hoy me siento muy contenta de poder presentar este nuevo proyecto de mano de este gran colaborador que además, pues bueno, fue profesor mío en la licenciatura y que, bueno, ha elegido un camino de encuentro y de sanación y además es una persona que gusta mucho de compartir y nos va a estar compartiendo a través de este proyecto llamado Detrás del umbral del cuerpo, hacia una nueva era. Está con nosotros el profesor Jorge Chanona. Mucho gusto. Profesional de la danza y terapeuta holístico. Así es. Bueno, pues en realidad no es que estés con nosotros, porque en realidad es tu emisión. Yo solo estoy aquí para darte la bienvenida a este gran equipo y plataforma de colaboración, maestro. Quiero mencionar algo rapidísimo de ahorita que dijiste terapeuta holístico, porque no llegamos a entender qué significa realmente. El holístico es aquello que abarca todo, pero más allá de lo que se convoca. Cuando hablamos de algo integral, es que integramos, ¿no?, varios elementos en un solo lugar. Y ahí se quedan y se trabajan con los elementos que están convocados. Aquí se convocan varias herramientas, ahorita vamos a decir a qué nos referimos con herramientas, se convocan y estas actúan a partir de lo que se les pide, pero más allá todavía, ¿no? O sea, el trabajo holístico, una parte es la que nos corresponde al sanador, a la persona que se está sanando, y lo que la energía hace por sí misma. Y eso nos sirve de antesala para empezar a hablar sobre la energía. Pero que además es un gran tema, ¿no, maestro? Pues es que la vida, o sea, es hablar de todo, es hablar de todo. La energía está materializada y gracias a que nosotros podemos contemplar la materialización de la energía, podemos ver esta realidad. Nos podemos ir por muchas teorías, la del Kybalión es una de ellas, que el universo es mental. ¿Y cómo se logra eso? Finalmente, nosotros pensamos que estamos hablando de nuestra mente y no es de nuestra mente, hablamos de la mente del absoluto. Entonces, a partir de que él decide, una mente, se llama principio único, le pueden llamar Dios, Alá, lo que quieran, ¿no? Cada segmento geográfico del planeta tiene sus propias creencias, sus propias ideas, y también en la historia existe lo mismo, ¿no? Existe en la historia, las culturas antiguas tenían un conocimiento brutal y ya nos podemos ir, nos vamos para atrás, mejor nos detenemos, porque vamos a hablar de Lemuria, de Atlántida, de Mu, y de ahí nos podemos ir más para atrás. Pero en este caso, al hablar de la energía, ustedes le pueden llamar como quieran, y la energía, lo que nos surge a veces, muchos dicen es Dios, otros le dicen presencia, otros le llaman esencia. A mí en lo personal me gusta llamarle esencia. ¿Por qué esencia? Porque también la palabra esencia también es esencial a, o sea, sin eso no existe, eso es una esencia para mí, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de la esencia, de la energía, es que nosotros, todos los objetos, todo está hecho de esencia, todos tenemos la misma esencia. Aquí voy a hacer un pequeño recorrido que ya seguramente editará si es que le conviene o no, porque se le llama la energía, nosotros somos seres celestiales, ¿ok? Venimos de muchos diferentes puntos del universo a vivir y habitar el planeta Tierra, cuando nos enteramos que se iba a gestar una cultura o un pueblo o una forma de vida, de existir en este planeta tan hermoso y maravilloso que se llama Gaia, antiguamente Agartha. Entonces, venimos nosotros y a partir de que decidimos materializar la energía, empezamos a materializarla primero por tierra, por metales. Pasamos por metales, por montañas, por bosques, pasamos a los vegetales, a las plantas, a los elementos, a los elementales, pasamos por los animales y finalmente nos convertimos en hombres, en seres humanos. ¿Cómo lo podemos de esto plantear de manera poética, por decirlo así? Es muy sencillo. La inteligencia de los metales es convertirse en oro. La inteligencia de los vegetales es convertirse en flor o fruto. La inteligencia de los animales es convertirse en hombre. Y la inteligencia de los hombres
en divinidad, En divinidad. recuperar nuestra divinidad. Entonces, esta esencia, acaba de decirlo ella perfectamente, es una esencia que le pertenece al divino, a la divinidad única, a Dios. Y entonces nosotros vamos a recuperar nuestra divinidad, nuestro Dios interno. Y ahorita en esta época nos encontramos justamente en ese momento coyuntural. Coyuntural. Es un momento fundamental. Hay una frase que, bueno, la voy a traer a colación porque me parece como determinante para poder entender y percibir y sentir hacia dónde va detrás del umbral del cuerpo, ¿no? Que es, no somos seres humanos viviendo una experiencia espiritual, sino que somos seres espirituales habitando una experiencia humana. Así es, así es. Aquí tenemos el conflicto que hemos creído siempre, que nos han hecho creer que estamos buscando la espiritualidad, porque la espiritualidad está allá afuera. Y entonces todo el tiempo es que tú eres muy espiritual, tú eres más espiritual que yo, tú eres más espiritual todavía que yo. No existe eso. ¿Crees que se ha convertido en una especie de concepto frío, que ha adquirido frialdad? Aquí tenemos que tener algo también muy claro. Sí, se ha convertido eso, pero por ignorancia. O sea, ¿a qué me refiero con ignorancia? Nosotros, al llegar a este plano, a este planeta, también venimos a ayudarle a este planeta y a rescatarlo de energías oscuras y negativas. ¿Por qué sucede lo oscuro y lo negativo? También la energía en algún momento se distrajo, ¿no? Y generó seres que empezaron a dominar unos a otros. Y entonces la energía se empezó a utilizar a favor de uno mismo, y eso no existe. Eso no existe. Existe la energía hacia el otro. Y primero tiene que pasar por mí. En Oriente dicen un dicho que es hermosísimo también, que es muy bello, y dice: ustedes en Occidente creen que un milagro es cuando Dios hace lo que uno de ustedes desea. Nosotros en Oriente decimos que un milagro es cuando uno de nosotros hace la voluntad de Dios, ¿no? Entonces aquí lo que estamos haciendo nosotros es que todos los seres que estamos vivos, algunos tenemos un despertar mayor que otros, una conciencia mayor que otro, y aquí hago otro paréntesis: conciencia con C y conciencia con SC. Cuando hablamos con conciencia con C es una conciencia humana, terrenal. Cuando hablamos con conciencia SC es una conciencia intrínseca al cosmos, al universo, integral, ¿no? Holística. A ver, por ejemplo, ¿podrías profundizar un poquito más en el concepto de lo holístico para que precisamente podamos entendernos, generar este puente de comunicación mucho más cercano? Ya. Por ejemplo, voy a seguir con el tema de la energía, que iba a surgir lo holístico. Ajá. Nosotros, nuestra visión, la visión humana, los que nada más contemplan la parte terrenal, están integrando su entorno para generar su vida, ¿no? Y ya vemos quienes estamos trabajando desde la parte emocional, y aquí es importante porque cuando yo doy una terapia holística, y ahí voy a contestar tu pregunta, lo primero que sabemos nosotros de medicina alternativa es que lo primero que se enferma es el alma, después se enferman las emociones y después se convierten en síntoma. Y entonces cualquier enfermedad, cáncer, diabetes, es un síntoma de un olvido de uno mismo. Porque, por ejemplo, la diabetes se tarda 10 años en manifestarse. Y la diabetes no es tristeza, es que la sangre se hace agria, ¿no? Y no es un insulto, la sangre se hace espesa. O sea, el flujo de la sangre, millones de litros al año bombea nuestro corazón. Y entonces, si nosotros hacemos densa la sangre por esa... puede ser rencor, odio, envidia, algo que está estancando el flujo, la sangre se empieza a hacer espesa y se hace agria, se avinagra. Entonces ahí es cuando entramos en un proceso de diabetes, por eso hay que hacer diálisis permanentemente, cambiando y limpiando la sangre. Entonces nosotros contemplamos, y además todo eso se puede sanar desde la perspectiva de la medicina holística, porque estamos trabajando, si bien es cierto que estamos trabajando el efecto que ya sucedió a partir de esta sintomatología, también tenemos recursos diversos de los que vamos a estar hablando durante todo este programa que estamos iniciando,
donde vamos a trabajar códigos sagrados numéricos, Ho'oponopono, decretos y una enorme diversidad, ya que yo trabajo en la cuestión del shiatsu, medicina china, etcétera, ¿no? Entonces, lo que hay que comprender nosotros somos, ¿qué es lo que estamos sanando? A la energía. Yo no estoy sanando a Viridiana, yo estoy sanando su energía que está estancada. Todas esas son estancamientos energéticos. Ahí es donde entra lo holístico, ¿sí? Donde empezamos a sanar. Aquí me gustaría hacer una pequeña intervención, maestro, y justamente aclarar que esto que acabas de decir, sanas la energía. Entonces, a lo que podemos aclarar es que un tratamiento holístico no está peleado con un tratamiento clínico. No. Al contrario. No. Se complementan. Se deberían de complementar ya. Eso es importante. Se deberían de complementar ya. Aquí la cuestión que tenemos es que la ciencia, también la ciencia que nos ha dado este sistema, se ha cerrado un poco, no toda, porque conozco doctores, de hecho tengo pacientes que son médicos connotados, cirujanos y demás, que vienen conmigo a terapia. Entonces, y yo voy con ellos a terapia también, ¿no? Aquí la cuestión es que no nos estamos peleados, son como los dos hemisferios del cerebro, ¿no? Seguramente te acordarás cuando daba yo clases de historia de la danza, yo les hablaba para poder definir lo dionisiaco y lo apolíneo, hablaba del cerebro. El cerebro tenemos la parte derecha, que es la dionisíaca, que es la creatividad, el sagrado femenino, aquello por generarse, por gestarse, y está la parte apolínea, que es la estructura, la que dice 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, y nos vamos por ese lado. Entonces, tenemos dos universos que si se complementan, llegamos a una sola unidad. Y eso es integral, pero en este caso para mí es holístico porque se unen y finalmente le dan vida a ese ser y estar que es el que requerimos para poder liberar a la energía también, ¿no? Eso es. La forma de sanación, y lo conecto porque a nosotros, o yo en lo personal, ahí sí ya cada quien tendrá que hablar de su postura, yo en lo personal estudio muchas canalizaciones de maestros ascendidos. Y entre ellas una de Jesús Ananda, es muy bonita porque habla los 3 problemas por los que enfrenta un sanador. Y uno de ellos es que es el ego, yo estoy sanando, yo le salvé la vida, yo hice esto, que mucho tiene de repente la ciencia, cuidado con eso, y con respeto, cuidado nada más, hay que ser más humildes. El segundo es el deseo. Yo deseo que se sane porque esta persona, yo puedo. Entonces entramos en una angustia y no eres tú el que está sanando. Es la persona que acude a ti a absorber tu energía para sanarse a sí misma. Y la tercera es la del cariño. Porque si yo tengo a mi hijo enfermo, entonces entro en un proceso de lo tengo que sanar, porque se me va a morir, es mío. No, nos echamos la culpa. Y ahorita vamos a hablar de algo muy interesante. Y nos queremos echar la culpa de que yo no pude salvarlo. Tú no eres Dios, tú eres energía, punto. Y aportas lo que se te corresponde, lo que das, pero entendamos también la parte mágica de esta terapia holística es que yo nada más soy el canal. Hago cosas impresionantes porque yo veo cuando suceden y digo, wow, eso lo respeto, lo admiro y digo, gracias por que se me permite hacerlo. Pero sucede, y eso es cuando la energía enferma o viciada se enferma con una energía limpia y pura, y entonces es como cuando avientas un balde de basura al mar, el mar se va a encargar de depurarla, ¿no? Entonces en ese sentido está. Ahora viene algo que es interesante, que ya me había hecho la pregunta hace rato, ella de cómo podemos contactar también la energía. Nosotros, como bien lo mencionó ella, que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, tenemos que entender algo que es importantísimo. Nosotros, antes de materializarnos en estos cuerpos, nuestras almas hacemos un acuerdo. Hacemos un acuerdo que nos vamos a volver a encontrar en este plano, porque no es la primera vez que nos encontramos Viridiana y yo. O sea, desde que hicimos amistad, más allá de si es mi alumna, fue mi alumna en la historia, en la danza, etcétera, sabemos que somos almas que tenemos algo que hacer juntos por ahí. Entonces nos encontramos, y antes de bajar a este plano y ella tomar ese cuerpo y yo tomar este cuerpo, nuestras almas decidieron hacer todos
los sucesos en los que íbamos a estar involucrados. Pero eso nos pasa a todas las almas. Si te encontraste con el taxista tal, ya era un acuerdo entre tú y el alma del taxista. Es impresionante. Es como una gran mente que dice, no, eso es imposible. Bueno, pues en tu cabeza pasan miles de millones de imágenes, ideas, de sinapsis, de sucesos milagrosos y suceden en tu cerebro. Nosotros estamos dentro de un cerebro mayor. Esa es la intención. Entonces, cuando nosotros ya, nuestras almas, acordamos bajar a este plano, y aquí vamos a hacer una situación terrenal. Si ella de repente se encuentra con una pareja, o yo me encuentro con una pareja, o entablamos una relación, aquí es que ella me va a dar a mí lo que yo necesito para mi desarrollo y evolución como alma, como ser, y yo le voy a dar a ella lo que ella necesita para desarrollar su alma y evolucionar. Y a veces no es agradable el intercambio, porque ella puede ser la que me agreda, puede ser la que golpea, puede ser la que sentencia, la que amenaza, pero eso también fue el acuerdo que hicieron nuestras almas para que yo pueda continuar con... Por eso el universo es un espejo. Por ahí ¿sí? hay una autora que dice que uno va también encontrándose con sus maestros amorosos y sus maestros tormentosos. Así es, así es. Y eso es, y lo vemos. Aquí lo que es importante es, si lo clasificamos bueno y malo, eso me gusta porque no es una clasificación mala, es una clasificación que es aceptable. Aquí cuando dicen es que es malo, fue muy malo lo que le pasó, no sabemos lo que esa persona solicitó vivir para poder experimentar y tener esa experiencia. Nosotros venimos a este planeta porque es una gran escuela y estamos permanentemente en un proceso de aprendizaje. Entonces, si yo ya entro en esa mentalidad, yo ya entré, ¿no? Es que se me vinieron dos cosas a la cabeza y a veces se me olvida una y luego me quedo con la otra. Pero bueno, así funciona esta cabeza. Nosotros tomamos una decisión, la voy a decir, algo también, paréntesis. ¿Cómo puedo yo entender esta parte de yo soy esencia, soy energía? Imagínense que ustedes están parados a la orilla del mar y van a tocar el agua, ¿no? Lo tocan. Y ahí sale una gota. Ese es el envase de esa agua, de ese líquido. Pero esa gota, y con esa gota, podemos estudiar las cualidades y propiedades del océano. Eso es lo que hace la maravilla de la ciencia, ¿no? Ha logrado hacer eso. Cuando nosotros regresamos la gota al océano, desapareció, se fundió. Nosotros, cuando ya vamos a aterrizar en un cuerpo, ahí hay varias teorías de cuánto a los 49 días el alma entra al feto, etc. No nos vamos a meter en esas honduras. Lo que sí es que cuando ya nosotros entramos en este cuerpo, nos empezamos a crear desde el vientre de nuestra madre. Desde ahí empezamos a generar nuestro tono muscular. Nuestro tono muscular no tiene que ver con si estoy fuerte o no estoy fuerte. Tiene que ver cómo construyo este cuerpo para presentarme al mundo. Y así esa es mi etiqueta y mi carta de presentación. Entonces, nosotros, dicen los toltecas, cuando ya gestamos y entramos al cuerpo y nacemos, finalmente nacemos, en un programa vamos a hablar, cuando hablamos de respiración vamos a decir unas cosas bien bonitas con el parto, con relación al parto. Pero en este caso, cuando nosotros nacemos, entramos en un huevo esférico. En ese huevo esférico se queda abierto y hasta los 3 años se cierra. Eso se va a convertir en parte de nuestras auras, porque tenemos 7 auras. También es otro tema que se va a hablar. Se cierra y ya quedamos. Por eso es importante que a los bebés no se les toque la mollera, porque todavía tienen el contacto directo con el universo y puedes lastimar ahí. Si ustedes, y esto es algo que escuché alguna vez y me encantó la idea, si ustedes al niño antes de que cumpla sus 3 años le preguntan de dónde viene, es posible que les pueda decir sus vidas pasadas o alguna vida pasada. Bueno, nosotros cuando ya cerramos este huevo esférico, cuando ya termina nuestra vida, cuando se acaba el tiempo, nuestro tiempo en esta tierra, porque el alma nunca muere, ese es inmortal, cuando nuestro cuerpo deja de existir, se abre como una concha, igual que la gota y nuestra energía regresa a donde le corresponde, se vuelve a fundir con la esencia. Y ya más adelante retomaremos otro cuerpo, otra historia, otra vida. Y todo eso está ahorita al mismo tiempo, nuestro pasado está aquí, nuestro futuro está aquí y aquí estamos nosotros. Por lo tanto, regreso a algo que ya a lo que estaba hablando del tema. No es ni bueno ni malo. ¿Qué sucede con lo bueno y lo malo?
que cuando yo ya sé todo este bagaje de información, de conocimiento, me significa que todo lo que yo viví desde que nazco, desde la gestación hasta mi muerte, tiene un sentido. Por lo tanto, no hay nada malo. Todo fue un proceso de aprendizaje. Todo fue para el proceso de evolución. Todo fue para el proceso de evolución. Y entonces ya vueltas a ver tu vida como un milagro y como una bitácora, ¿no? Tu cuerpo es la bitácora de tu historia. Tu cuerpo habla de tu historia. Y entonces volteas y puedes hacer una lectura de cómo has asimilado tu vida o cómo la has rechazado o cómo la has negado. Y por eso son las enfermedades, cuando empiezas a negar que tú eres un ser de luz y tu alma se enferma, se lastima y se tiene que manifestar de alguna manera para que tú le hagas caso. Y entonces entres en un proceso del viaje más exquisito de todos, el viaje hacia tu interior. Pero eso, para que eso suceda, sí les tengo que decir algo, hay que ser muy valiente. Oh, sí. Un viaje hacia adentro significa rasgarnos, dolor, sufrimiento, pero es para sanar, quitar lo que ya no es necesario. Esto ya no lo quiero, esto ya no lo quiero. Y un poquito como el cuadro de Remedios Varo, que sale del psicólogo, que está así con su... Mujer, ¿no? Saliendo del psicólogo, exacto, con la cabeza del hombre así volteada. Sí, así, tal cual, ¿no? Y hay otra historia que también me gusta mucho, de Gibran Jalil Gibran, que dice que cuando va un hombre al cementerio, y van a enterrar sus egos, un hombre siempre llega y se va feliz porque los entierra, y entonces el enterrador, ¿cómo le dice? El enterrador le dice, de todos los que vienen aquí, tú eres el que más me agrada. Dice, ¿pero por qué? Me dice, es que tú eres el único que viene, muere y se pone feliz por la muerte, ¿no? Porque estás dejando algo atrás. Y eso es a eso me refiero con sanar, cuando empezamos a dejar las cosas fuera de nosotros. Ahí, en esta época, que además, si ustedes se dan cuenta, a partir de los 90s, se potenció mucho el proceso de la espiritualidad. Sí. El peligro aquí es que podemos caer en la moda. Sí. Y si caemos en la moda es un grave error, porque el peor ego que puede tener un ser humano es el ego de la espiritualidad. Hijo, para limpiar eso, mis respetos. Entonces no se la crean, no se trata, cuando nos metemos en este trabajo ya de dialogar con la energía a través de la meditación, del tai chi, del yoga, del qigong, de cualquier técnica que ustedes quieran emplear, está bien, hasta el ermitaño, la sombra lo va a perseguir, ¿eh? O sea, estés donde estés, tus sombras te van a alcanzar. Entonces, aquí la cuestión es, ¿qué hago con todo lo que estoy vivenciando y cómo lo transmuto en un acto amoroso en donde yo soy el actor principal? ¿No? Y entonces a mí mi vida es muy hermosa, empiezo a tener encuentros con seres exquisitos y maravillosos, como tú comprenderás, pero empezamos en un proceso de seres hermosos en el entorno, ¿no? Y nuestra misión no es desaparecernos del mundo, sino prepararnos para ayudar después a la gente que lo va a necesitar. Yo le decía a mis alumnos cuando daba clases en preparatoria también ahí, bueno, en la licenciatura, pero de danza contemporánea y de coreografía. En la de danza contemporánea, yo les decía a todos los grupos siempre, y también cuando daba clases en la ANEL, yo les decía, a ver chicos, nosotros nos estamos preparando, sí es cierto, para bailar y está padrísimo el escenario, es exquisito el escenario, maravilloso, maravilloso. No le quito ni un pelo de todo lo vivenciado. Pero yo me di cuenta que yo me estaba preparando para que más adelante la gente que necesitara conectar con ella misma lo iba a poder hacer. Ahora sí, como dice el programa, estamos en el umbral en donde el cuerpo se va a volver la gran herramienta para entrar a un proceso de conocimiento, de introyección. Entonces le digo, y la danza, a nosotros, primero lo que nos genera, en algún otro capítulo por ahí en una otra entrevista que tuvimos, ahí hablo de ese tema. Es muy interesante porque justamente nos toca cuerdas muy sensibles en todos los sentidos. Entonces, nosotros ya con esta preparación corpórea o corporal, como le gusten llamar, podemos ayudar y acompañar a las personas a entrar en contacto, yo diría en comunión, con su propio cuerpo. Eso es. ¿No? Entonces, ese es el tema del que estamos hablando, y ese es lo que nos convoca
a estas charlas. Pues bueno, ahí lo tienen. De eso se va a tratar detrás del umbral del cuerpo para una nueva era. Entonces, y pues él es Jorge Chanona. Yo voy a desaparecer y los voy a dejar con él. Ok, una última cosa nada más. Pueden entrar, por favor. Tengo tengo un canal de YouTube que me gustaría que por favor lo visiten. Nada más que ahí me pongo Jorge Chanona, S-H-A. Chanona es en Tzotzil, lo encontró un tío en Chiapas buscando el origen del apellido. Chanona, mi hermano también está buscando, que también por ahí tengamos otra visión, otra propuesta. Pero esta en especial, como es de Chiapas, yo soy chiapaneco, Chanona significa la casa por donde sale el sol. Entonces me enamoró el nombre y entonces mi canal en YouTube es Jorge Chanona, en donde tengo algunos ejercicios, tengo meditaciones y varios temas que vamos a ir subiendo sobre la marcha conforme vayamos compartiéndonos mutuamente. Gracias. Esto es Detrás del umbral del cuerpo con Jorge Chanona.